السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ومهمات. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y les hizo luces que guían en la noche más oscura. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, una vez más en esta mezquita, Masjid al-Muhsinin, para seguir aprendiendo nuestra religión, para seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ciertamente esta es una de las mejores obras que puede realizar una persona. El buscar conocimiento, el aprender su din, es de las mejores obras y acciones que puede realizar en estos momentos y en cualquier momento de la historia. Pues implica conocer a Allah. Estamos aprendiendo todos nosotros, todos los miércoles aquí, porque queremos conocer más a Allah, queremos conocer más a Allah, y a Allah cuando le conozcas más, le amas más y tu vida se vuelve más feliz, una vida llena de paz y armonía. ¿Cuándo sucede eso? Cuando conocemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes de empezar con la clase de hoy, con la quinta clase sobre el monoteísmo, queremos, como siempre hacemos, hacer algunas preguntas sobre la clase anterior, sobre la que dimos el miércoles pasado, inshallah, sobre la risala, para así recordar conocimientos y conceptos que hemos enseñado en la clase anterior. La primera pregunta que hago, hermanos y hermanas, es ¿de qué hablamos en la clase anterior? El miércoles pasado, ¿de qué hablamos? Ahsanta, hermano, Asma'ullah al-Husna. Hablamos de los bellos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Siguiente pregunta. Mencionamos un concepto importante de la creencia del musulmán y dijimos, y lo hago en forma de pregunta porque el profeta sallallahu alaihi wasallam también lo hizo en forma de pregunta, y es ¿dónde está Allah? ¿Dónde está Allah? En su trono. Ahsantum, muy bien, está en su trono y desde su trono conoce todo lo que sucede en el universo, en todos los rincones del universo. Dice Allah en el Corán: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Dice nuestro Imam Malik, Imamuna Malik, dice Allah ala al-Arsh wa ilmuhu fi kulli makan. Dice nuestro Imam Malik, dice Allah está sobre el trono y su conocimiento está en todo lugar. Y su conocimiento está en todo lugar. Siguiente pregunta. ¿Qué me podéis decir sobre los nombres y atributos de Allah? Algo que habéis aprendido sobre los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Algo que hayamos enseñado sobre los nombres y atributos de Allah. ¿Tfadal, Rashid? Que cuando quiera pedirle algo, que lo pida con su nombre. Ahsanta, que cuando queramos suplicar a Allah alguna cosa, utilicemos el nombre que se relacione con la cosa que estamos pidiendo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que Allah tiene muchos nombres: el sustentador, el misericordioso, el poderoso, el perdonador, el que todo lo sabe, etcétera, etcétera.
Entonces, si tú, por ejemplo, pusimos el ejemplo de estás sin trabajo, estás buscando trabajo y demás, entonces utilizas el nombre de Ar-Razzaq y dices, Ya Razzaq, o sustentador, susténtame. Si tú has pecado, has cometido un pecado, te has arrepentido y buscas el perdón de Allah, dices, oh perdonador, Ya Ghafur, perdóname, oh perdonador, perdóname. Y así con muchas cosas relacionadas en tu vida. Por eso es importante conocer estos nombres de Allah, porque se utilizan en todos los ámbitos de tu vida y te ayudan a adorar mejor a Allah en las cosas que te suceden a diario. Estas son algunas cosas que dijimos en la clase anterior. Con más detalle, inshallah, podéis volver a la clase anterior. Y hoy empezamos ya la siguiente clase sobre el monoteísmo, el tawhid, y es la quinta clase. Y se titula en árabe Ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Invitar al monoteísmo. Invitar a la ilaha illallah. ¿Por qué este título? Si os acordáis de las clases anteriores que dimos sobre monoteísmo, vimos en la primera clase qué era el monoteísmo, la importancia del monoteísmo. Después hablamos la gran excelencia que tiene el monoteísmo, es decir, que te perdona los pecados, que te ayuda a vivir en paz en la vida, etcétera, etcétera. Después hablamos de la gran recompensa que tiene quien perfecciona el monoteísmo, man haqqaqa at-tawhid. Es decir, de entre las cosas de quien tenga perfeccionado el monoteísmo es que entrará al paraíso sin juicio ni rendir cuentas. La gente, toda la humanidad, esperará al juicio de Allah, a que Allah le juzgue por cada cosa que ha hecho. Pero los que perfeccionaron el tawhid del monoteísmo, no, ellos entrarán directamente al paraíso, no tendrán que esperar a rendir ninguna cuenta, sino que nada más resucitar, cuando Allah nos resucite de nuestras tumbas, Allah les dirá a aquellos que perfeccionaron su monoteísmo, vosotros podéis pasar ya al paraíso, entrar. Y los demás son los que se quedarán a ser juzgados. Por tanto, fijaos qué gran recompensa tiene el monoteísmo, esto de la ilaha illallah. Y después hablamos, en la última clase de monoteísmo, hablamos de que quien conoce todo esto, entonces lo natural es que tema perderlo, y tema perderlo cometiendo lo contrario, el shirk. Lo natural es que quien haya perfeccionado el monoteísmo, quien conoce el monoteísmo, es que tema caer en shirk, adorar a otro que no es Allah, pedir a otro que no es Allah. Y una vez que hemos conocido todo esto, sabemos qué es el monoteísmo, la gran recompensa que tiene, sabemos cuál es su opuesto, el shirk, adorar a otro que no es Allah. Entonces, una vez que hemos conocido y tenemos todo este tesoro, este kanz en idioma árabe, entonces lo natural es compartirlo con los demás, invitar a los demás a que conozcan este tesoro que hemos conocido, la ilaha illallah. Es decir, enseñar y difundir la ilaha illallah, invitar a la gente a que conozca la ilaha illallah. Y ya diremos de qué forma, porque siempre tiene que ser de la mejor forma posible. Por tanto, de eso vamos a hablar hoy, de que cuando uno ya conoce, ha creído en esto, lo siguiente es compartirlo con los demás, invitar a los demás a que conozcan esto que hemos aprendido, porque ese es el camino de todos los profetas de Dios. El musulmán no deja ese tesoro para sí mismo, no es egoísta, sino que comparte esta verdad, comparte este tesoro con todas las demás personas con las que se rodea, siempre en la medida de lo posible, siempre en la medida de lo posible. Y si os fijáis, este orden que hemos seguido se parece al orden que Allah subhanahu wa ta'ala siguió en Surat al-Asr. Dice Surat al-Asr, que muchos de vosotros la conocéis, dice وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. En español dice, jura Allah por el tiempo, que el ser humano está en el extravío, está perdido, excepto quien cree, obra, actúa correctamente, y dice وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, y aconseja a los demás lo bueno, es decir, comparte con los demás, invita a los demás a lo bueno, y es paciente. Y aconseja la paciencia. Sobre
en todas las dificultades que puedan surgir en el camino de invitar a la gente a conocer a Allah. Por tanto, una vez que crees y obras correctamente, crees en el tawhid, en el monoteísmo, actúas conforme a él, lo siguiente es وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, y aconsejan a los demás la verdad, aconsejan a los demás lo correcto y aconsejan la paciencia por todas las dificultades que puedan surgir en ese camino de educar, de enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. En una clase, por ejemplo, en cualquier clase, en un profesor de matemáticas, un profesor de lengua, de biología, etcétera, en la clase puede él estar dando la clase, impartiendo la clase, y hay alumnos que le complican la clase, que se portan mal, que se ríen de él. Entonces el musulmán es paciente a la hora de enseñar ese conocimiento, es paciente ante todas esas dificultades o inconvenientes que puedan surgir a la hora de enseñar, del mismo modo que un profesor en su clase se le recomienda que sea paciente. Por eso dice Allah وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, y se le aconseja la paciencia. Y tenéis que saber que invitar a la ilaha illallah, invitar a los demás a la ilaha illallah, compartir con los demás que nadie merece ser adorado excepto Allah, es el mejor oficio que hay sobre la tierra, el mejor oficio, el mejor trabajo, el mejor acto que puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese era el oficio de todos los profetas y mensajeros de Dios. Todos los profetas y mensajeros de Dios a eso se dedicaban, a enseñar a la gente lo correcto, a guiar a la gente a la ilaha illallah, a guiar a la gente a lo que les hará felices en esta vida y en la otra. Todos ellos, sin distinción alguna, todos guiaban a esto, a la ilaha illallah. Por eso decimos que es el mejor acto a lo que puedes invitar. De hecho, se le preguntó a un gran sabio de los tabi'in llamado Abdullah ibn Mubarak, que murió en el año 181 de la Égira. Ahora estamos en el año 1446. Este sabio que os voy a citar es del 181. Fijaos, hace más de 1300 años. Y así es como tenemos que aprender nuestro Islam. Tenemos que aprender nuestro Islam de esa fuente original, del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros y quienes estaban con ellos. Ese es el Islam que queremos, el Islam que Dios ha revelado. No queremos el Islam cambiado o tergiversado, el Islam el mubaddal, sino que queremos el Islam el munazzal. A modo de resumen, es como que hay dos tipos de Islam. Está el Islam revelado, el que reveló Allah al profeta y lo aprendieron los sahaba del profeta, sus compañeros, y está el Islam cambiado, el mubaddal, el tergiversado, el que han cambiado después generaciones posteriores han ido cambiando cosas del Islam, cada secta, cada grupo, según como ella le antoje o le guste. Que si sectas dedicados, que si Islam político, que si Islam dedicado a otros temas y tal. Nosotros no queremos esos tipos de Islam. Queremos el Islam revelado, el Islam que reveló Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islamul munazzal. Por tanto, ese es el Islam que queremos aprender y ese es el que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam a los sahaba, a sus compañeros, y después ellos a la siguiente generación, que es la de los tabi'in. Y este sabio que os voy a citar es de esta generación, la generación que estudió con los sahaba, con los compañeros del profeta, y se llamaba este sabio Abdullah ibn Mubarak. Y le preguntaron, le hicieron esta bella pregunta, le dijeron: ya imam, oh erudito, oh gran sabio, oh gran profesor, ¿qué harías si se te dijera que solo te queda un día de vida? ¿Qué harías si se te dijera que solo te queda un día de vida? ¿Qué harías? Respondió él: ta'limun nas, educar a la gente, enseñar a la gente, invitar a la gente a la verdad, al haqq. Lo que estamos tratando hoy en esta clase, invitar al monoteísmo, porque esto es lo que mantiene a las sociedades en estabilidad. Cuando se enseña lo correcto, cuando se enseña la estabilidad, la paz y lo que reveló Allah,
ves a través de sus profetas, ves que esa sociedad vive tranquila, no tiene problemas, porque se enseña las virtudes, se enseña a respetar al prójimo, a respetar al vecino, sea de la confesión religiosa que sea cristiano, sea judío, sea ateo, a respetar a todos nuestros conciudadanos. Cuando estudias la religión que reveló Allah subhanahu wa ta'ala, y de esa forma eres una persona de bien en la sociedad en la que vives, eres una persona productiva. Y por eso de los objetivos de este programa de estudios, Muhimmat al-Ilm, es decir, los conocimientos esenciales, nuestro programa de estudios, primero es conocer a Allah, y segundo, el segundo objetivo es ser personas productivas y equilibradas en la sociedad en la que estemos. Y solo se puede conseguir eso estudiando. Porque si os fijáis, cuando la gente se va a los extremismos, que si terrorismo, que si demás, cuando no estudian, cuando no aprenden su religión. Y si tú ves a todas las personas, sean de Europa, sean de países musulmanes, verás que todos los que cayeron presas en esta lacra del extremismo, verás que son gente que no ha estudiado, son jóvenes que no han estudiado en ninguna universidad, ni con los sabios, ni nada. Son autodidactas, se ponen a ver vídeos en internet y se educan y aprenden como a ellos les da la gana. Y ese no es el Islam revelado, ese no es el Islam que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y decimos esto porque los sahaba, los compañeros del profeta, los que aprendieron del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos también vivieron en países que no eran musulmanes. Por ejemplo, los sahaba, cuando estaban en la Meca, tuvieron que emigrar a Abisinia, al Habasha. Y en el Habasha, Abisinia, el rey que gobernaba era cristiano. Y el profeta mismo les dijo a esos sahaba, cuando en la Meca eran torturados, perseguidos, etc., injustamente por los idólatras de la Meca de Quraysh, el profeta mismo les dijo a los sahaba: id y buscad refugio en Abisinia, en ese país. ¿Quién gobierna en ese país? El Najashi, el Negus en español, y dice el profeta, era un rey cristiano. Y los sahaba vivieron ahí muchos años en Abisinia, lo que se conoce hoy en día como Etiopía. Abisinia es, en términos, en historia antigua, pero hoy en día es lo que se conoce como Etiopía. Entonces emigraron los sahaba desde la Meca hasta Etiopía. ¿Para qué? Para vivir en paz, tranquilos, bajo este rey cristiano. Y los sahaba, cuando estaban en Etiopía, fueron las mejores personas en cuanto a modales con sus vecinos cristianos. No se pusieron a armar problemas en Etiopía, ni se pusieron a quemar contenedores, ni a salir a gritar por las calles, ni a querer derrocar a ese rey, sino que fueron personas justas, moderadas, equilibradas en ese país, en Abisinia, en Etiopía. De hecho, hubo un hombre que se levantó, quiso levantarse en armas, familiar de ese rey cristiano, del Najashi, se levantó en armas contra ese rey para derrocarlo. Y los sahaba estuvieron de parte de ese rey, no querían desestabilizar el país. Y estuvieron haciendo dua para que ese que se levantó, ese rebelde que se levantó en armas contra ese rey de ese país cristiano, estuvieron suplicando a Allah que ojalá no le dé la victoria al otro, porque ellos no querían que se desestabilice el país, querían vivir en paz. Y así, ¿cómo aprendemos esto? Cuando aprendemos el Islam. ¿Cómo sabemos esto? Estudiando nuestra religión. Los que no estudian su religión no conocen estos textos, y por eso los ves desestabilizando los países en los que estén, sea el país que sea país musulmán o sea país europeo, me da igual. El musulmán siempre es un ejemplo, donde sea que esté, y ama al país en el que está. Nosotros como españoles hemos nacido aquí, somos españoles, hemos nacido en este país, y nosotros amamos este país y no queremos que se desestabilice. Queremos vivir en paz, queremos adorar a Allah en paz. Y por eso es que estas clases, por eso es importante aprender el din, el conocimiento. Por eso este imán, como os digo, Abdullah ibn Mubarak, les dijo: si me quedara un día de vida, lo que haría es enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque enseñando
formas a la gente en paz, formas a ser gente que de verdad beneficia a los demás en las virtudes y en todas las buenas acciones que te puedas imaginar. Y vemos que todos los profetas lo primero que hacían era esto, invitar a la gente a adorar únicamente a Allah. Lo primero. Y vamos a mencionar muchos pueblos. Todos esos pueblos, cada pueblo tenía un problema diferente. Por ejemplo, había pueblos que tenían problemas económicos, había pobreza y demás. Otros pueblos tenían problemas de clasismo, de distinguir entre clases, marginar a los demás. Y hubo otros pueblos a los que fueron enviados los profetas en los que tenían problemas sociales de todo tipo, pero aún así lo primero que hacían esos profetas era invitar primero a adorar a Allah y después se ocupaban de esos problemas que había en sus sociedades, de cómo poder solucionar esos problemas sociales, esos problemas de clasismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero, la base para fundar y haya frutos en esa sociedad, lo primero tiene que ser invitar a la ilaha illallah, enseñar a la ilaha illallah. Dice las pruebas del Corán. Vamos a mencionar a Noé, vamos a mencionar a Saleh, a Hud, muchos profetas. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, así una primera ley para que la sepáis. Dice Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Y no hemos enviado a ningún mensajero antes de ti, oh profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin haberle dicho que enseñe a sus pueblos que no hay nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Dice en otra ley Allah en el Corán, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En español dice Allah, y hemos enviado a cada profeta, a cada mensajero, a sus respectivos pueblos, con la primera orden de que adoren solo a Allah y se alejen de todo lo que no sea adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ejemplos de los profetas, dice Allah sobre Nuh, el profeta Noé, dice Allah en el Corán, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. En español dice Allah, y ciertamente hemos enviado a Noé a su pueblo y les dijo, oh gente mía, oh pueblo mío, adorad solo, os aconsejo que adoréis solo a Allah. No adoréis, no tenéis a otro que os ayude fuera de él. Dice otra ley sobre Hud, el profeta Hud, dice Allah, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Y a Ad, al pueblo de Ad, les enviamos a Hud, al profeta Hud, y les dijo, oh gente mía, oh pueblo mío, adorad solo a Allah. No tenéis a otro fuera de él. Dice sobre Thamud, un pueblo llamado Thamud, dice وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Y a Thamud, al pueblo de Thamud, enviamos al profeta Saleh y les dijo, oh pueblo mío, oh gente mía, adorad solo a Allah, no tenéis a otro fuera de él. Dice otra ley del Corán con Shu'aib, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Y a Madian, y a un pueblo que se llamaba Madian, les enviamos al profeta Shu'aib y les dijo, oh gente mía, oh pueblo mío, adorar solo a Allah, no tenéis a otro fuera de él. Por tanto vemos que lo primero que hacían los profetas era educar primero en monoteísmo, en reconocer al creador de todo, porque de ahí ya se edifica todo lo demás. De ahí todo lo demás puede dar frutos. A diferencia de lo que hacen muchos predicadores y profesores hoy en día, que ves que se dedica a otros temas y el monoteísmo ni lo enseña. Y veremos que es una característica fundamental y principal del musulmán que dice seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, el invitar y enseñar monoteísmo. Por eso nosotros estamos enseñando monoteísmo. Por eso tenemos un tema solo de monoteísmo. Y esta es la quinta clase hablando solo de monoteísmo. Y hablaremos más en la siguiente clase sobre monoteísmo. Muchos temas más relacionados al monoteísmo. Por tanto, si quieres saber quién sigue de verdad al profeta sallallahu alaihi wasallam, de los profesores y los que se dedican a enseñar el Islam, mira a ver si enseña monoteísmo o no.
Mira a ver si habla del monoteísmo, de la importancia de adorar solo a Allah. ¿Y cómo no vamos a tocar este tema, hermanos y hermanas? Porque puede decir alguien, hermano, pero si ya lo sabemos, ya sabemos que solo hay que adorar a Allah y que no hay que suplicar a otro que no es Allah. Hermano, quizás tú lo sabes, pero hay muchos entre nosotros musulmanes que no lo saben. Te digo por qué. Hay todavía musulmanes que van a las tumbas y suplican a esa tumba. Tiene algún problema y va y suplica. Ya Sidi fulano, empieza a decir, oh Sidi fulano, oh santo fulano, te pido, mira, soy estéril, no puedo tener hijos, ayúdame a tener hijos. Oh Sidi fulano, me han hecho brujería. Y empieza a suplicar al de la tumba, ayúdame a esto. O empiezan a decir, incluso cantan con ella, Meded ya Rasulullah, Meded ya Rasulullah. Esta palabra Meded significa ayuda, auxilio, oh Rasulullah, auxilio, oh Rasulullah. Y cantan con ella en bodas y demás. Meded ya Rasulullah. Meded significa A'inni ya Rasulullah, ayúdame, oh Rasulullah, ayúdame. El profeta está muerto, ¿qué te va a ayudar? El profeta está muerto, está en su tumba. El que suplica, el que ayuda es Allah subhanahu wa ta'ala. Si quieres buscar ayuda o de alguien vivo, o tú, Ibrahim, ayúdame a coger esta carga. O tú, ayúdame, hermano, ayúdame a coger. Está vivo. Y si quieres algo que está muerto, no puedes, está prohibido. Está prohibido, es shirk eso. Y por eso tenemos que hablar de este tema, para recordarlo y recordarlo a nuestros hijos y a nuestras generaciones, para que no caigan en esto. Todavía hay gente, hermanos y hermanas, que va a los brujos a hacer brujería. De hecho, una vez me llamaron en Ramadán, un hermano de Melilla había hecho un examen para unas oposiciones y le dijeron que la respuesta para saber si han aprobado, quién ha suspendido, pues eran muchos, que iba a tardar 2-3 meses en saberlo. Entonces dice, hermano, ¿puedo llamar al tarot para que me diga si he aprobado o no ese examen? Y es un hermano de Melilla. ¿Puedo llamar al tarot? Es que en la tele hay un programa donde tú llamas y te digan el futuro y tal. Y esto no es permitido para el musulmán. Lo oculto solo lo conoce Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguna persona conoce qué sucederá en el futuro. Entonces, por eso tenemos que insistir en estos temas, hermanos y hermanas. Por eso hablamos de esto, para afianzarlo más los que lo conocen y así compartirlo con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras madres, etcétera, etcétera, para no caer en esto. Hay todavía personas que se cuelgan, musulmanes, que se cuelgan amuletos. Te dicen, no es que me protege del mal de ojo, es que me protege que me pase algo mal. O ponen herraduras en la puerta de sus casas, etcétera, etcétera. Entonces es necesario seguir hablando de esto, porque todavía hay musulmanes que lo hacen y tenemos que insistir en esto. Y los profetas empezaron con este tema. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Porque si tu monoteísmo no está correcto, de nada sirve que reces, que ayunes, que vayas a la Meca, que ayudes a los demás, etcétera, etcétera. No se te va a aceptar nada. Te servirá en esta vida, sí, pero el día del juicio no te servirá, porque la habrás anulado con el shirk, adorando a otro que no es Allah. Y tenemos que saber, hermanos y hermanas, estamos hablando de la da'wah, de invitar a la gente al monoteísmo. Y tenemos que saber que al-asl fi al-da'wah an takun bihikma wa maw'izatin hasana. Amma al-jadal fahuwa amrun 'arid. En español, a la hora de invitar a la gente tiene que ser con sabiduría y bellas palabras. El discutir, eso solo es en casos excepcionales, solo en casos excepcionales. La base, lo mayoritario, tiene que ser hablar con sabiduría, con buenas palabras y sobre todo con misericordia, con rahma, porque todo tiene sus condiciones. En el Islam, cualquier orden de Allah, porque aquí Allah nos ordena invitar a la gente a enseñarles a adorar solo a Allah, enseñarles el Islam, invitar a la gente al Islam y enseñarles en qué consiste el Islam. Pero no todo, cualquier forma, cualquier medio es válido. En el Islam cada acto tiene sus condiciones. Es lo que se conoce, cualquier orden de Allah tiene 3 cosas. Tiene el hukm taklifi, y ahora lo diré en español, tiene el hukm taklifi, el hukm al-wad'i o el hukm al-maqasid. En español, cualquier acto
El hukm tiene estas tres cosas. Primero, su veredicto, ese acto, ¿es obligatorio, es recomendable, es solo permitido? ¿Qué es? Segunda cosa que tiene cualquier acto, el hukm al-wada'i, es decir, las condiciones para realizarlo, las causas, cuando es obligatorio recomendarlo hacerlo, y los impedimentos, cuando no se puede hacer. Y el último punto que hay que mirar en cualquier orden de Allah es el hukm al-maqasid, es decir, cuál es el objetivo que Allah quiere a la hora de legislar ese acto. Por ejemplo, os daré un ejemplo porque esto es abstracto, con los ejemplos nos entendemos más. El salat, primer punto, el hukm al-taklifi. El salat, ¿cuál es su veredicto? Rezar 5 veces al día. ¿Cuál es el veredicto en Islam de rezar 5 veces al día? ¿Alguien me puede decir? ¿Es obligatorio? ¿Es solo recomendable? ¿Es obligatorio? Ahsantum. ¿Es wajib? O fard? Wajib. Ahsantum. Es obligatorio. Bien. Ya está, ahí acaba. Entonces, como rezar es obligatorio, entonces estamos obligados a rezar. ¿Pero acaso se reza a cualquier hora? ¿Se reza como quiera? No. Entonces ahí viene el segundo punto, lo que llaman los sabios el hukm al-wada'i, es decir, tiene sus condiciones, tiene sus requisitos, tiene sus causas, sus impedimentos. Por ejemplo, si alguien no conoce esto, perjudica más de lo que beneficia. Es un problema en la sociedad. Si alguien invita al Islam y no conoce esto, por ejemplo, por poneros un ejemplo, puede ver a una mujer, a su mujer. Dice, escucha en la mezquita que el salat es obligatorio y empieza a decirle a su mujer, tienes que rezar, que es obligatorio, tienes que rezar, es obligatorio, o a sus hijos, tienes que rezar. Hablamos de su mujer, tienes que rezar, que es obligatorio, tal. Y no sabe, por ejemplo, que la mujer está con la menstruación. La mujer cuando está con la menstruación es un impedimento. Allah es como que les ha dado a las mujeres ese descanso. Y ya cuando se purifican de la menstruación, ya vuelve a rezar. Pero si alguien no sabe cuáles son esas condiciones, está perjudicando a esa mujer. Está creando un problema. Y así con todos los actos del Islam. Por ejemplo, hay momentos en los que no se puede rezar. Hay momentos en los que no se puede rezar. Aunque tú quieras rezar algo voluntario, no se puede. Por ejemplo, a grosso modo mencionaré 3 momentos, son 5. Mencionaré 3. Por ejemplo, cuando está saliendo el sol. En esos momentos, esos minutos, no está permitido rezar ahí. Otro momento, cuando se está ocultando el sol. En esos momentos no está permitido rezar. No está permitido. Y el tercer momento son 10-15 minutos antes del Dhuhr. Al-Dhahira se llama en árabe. 10-15 minutos antes del Salat al-Dhuhr no es permitido rezar. Entonces, si no conocemos las condiciones de los actos, las causas, perjudicamos, no beneficiamos. Y así con cualquier tema del Islam. He puesto el ejemplo del Salat. Estamos hablando ahora de la da'wa, de invitar a la gente a los demás. Entonces, invitar a la gente a conocer el Islam y enseñarles el monoteísmo, sí, es obligatorio, según qué circunstancias, es recomendable, pero tiene sus condiciones. Tiene sus condiciones. No vale invitar como a ti te dé la gana. Tiene sus requisitos. Y uno de esos requisitos es la misericordia. Tener rahma con la gente. Por eso hemos dicho que debatir, discutir, eso solo es en casos excepcionales que conocen los sabios y eruditos del Islam. Pero nosotros tenemos que invitar, como dice Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Dice Allah en el Corán, invita al camino de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Y al final, lo último dice, y argumentales, y si es necesario, argumenta, debate con el que quiera debatir. Pero eso es al final, por eso Allah lo dejó al final, eso es en casos excepcionales. Pero lo primero que dice Allah es sabiduría y bellas palabras. Ar-Rahma, tener Rahma. Eso es lo primero, misericordia. Y veremos más requisitos a lo largo que nos adentremos en este tema. Todo esto es introducción. Ar-Rahma, tener misericordia. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado como misericordia. Nosotros decimos que nuestro ejemplo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo seguimos a él.
Y dice Allah sobre él, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y te hemos enviado como una misericordia para el mundo, para los mundos. Entonces, si el objetivo del envío del profeta es para ser una misericordia para los mundos, nosotros que lo seguimos a él, tenemos que ser también una misericordia para los mundos. Por eso decía antes que tenemos que ser una misericordia en las sociedades y países que vivamos, porque el profeta fue misericordia, rahma. Y una vez le dijeron al profeta, cuando estaba en la Meca, estaba sufriendo, le estaban haciendo daño los quraishitas, los idólatras de la Meca. Asesinaron a varios de sus compañeros, torturaron a muchos. En esos momentos de tanto sufrimiento, le dijeron al profeta, es un hadith que está en Sahih Muslim, por tanto es un hadith auténtico: Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ala al-mushrikin, ud'u ala al-mushrikin. Le dijeron, oh mensajero de Allah, suplica contra ellos, es decir, contra los idólatras de la Meca, suplica contra ellos. ¿Qué respondió el profeta? Dijo el profeta: Inni lam ub'ath la'anan, innama bu'ithtu rahma. Yo no fui enviado para maldecir a nadie, para insultar o suplicar contra nadie, sino que innama bu'ithtu rahma. Ciertamente yo he sido enviado como misericordia, como rahma. Fijaos en qué momento lo dijo, porque alguien lo puede decir cuando está todo bien, sí. Es que lo dijo en la Meca, cuando lo estaba pasando más, lo peor. Lo pasó de lo peor en la Meca, tanto él como sus compañeros, sallallahu alaihi wasallam. Y en esos momentos dice: yo he sido enviado como rahma, como misericordia. Y así es el musulmán. Él devuelve lo bueno, devuelve la rahma. Y por eso decimos que a la hora de invitar a este camino, tiene que ser con rahma. Y para ello, el autor nos menciona, y entramos ya de lleno, nos menciona 3 pruebas de que hay que invitar a la gente a conocer a Allah, la ilaha illallah. La primera prueba es una ley del Corán, y después nos menciona 2 hadithes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, la primera ley que tenéis en vuestras hojas, dice Allah: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. En español dice: di, oh profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este es mi camino. Este es mi camino. ¿Cuál es tu camino, mensajero de Allah? ¿Cuál es? Dice: invito a la adoración de Allah, con conocimiento, con sabiduría. Tanto yo, es decir, tanto el profeta, como los que me siguen, como los sahaba y todos aquellos que vinieron después de ellos. Y glorificado sea Allah, o subhanallah, wa ma ana min al-mushrikin. Y glorificado sea Allah, y yo no soy de los que asocian, de los que caen en idolatría o suplican a otro o adoran a otro que no es Allah. Analicemos esta ley punto por punto. Empieza diciendo Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley: Qul, oh profeta Muhammad, di, anuncia a la gente, haz público cuál es tu camino. Qul, di, hadihi sabili, este es mi camino. Diles a la gente que te quiere conocer, a tus seguidores, a los sahaba, diles para que lo sepan: este es mi camino. Hadihi sabili, hadihi tariqi, hada dini, hada minhaji, etcétera, etcétera. Este es mi camino, este es mi sendero, esta es mi religión, este es mi método. Ad'u ila Allah, invito a la adoración a Allah. Eso es lo primero. Es como que el profeta nos resume cuál es su función en esta vida. ¿Cuál ha sido su función? Dice: Ad'u ila Allah, invito a la gente a adorar a Allah. Enseño a la gente que deben adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala y no adorar a otros con Allah. Invito a la adoración a Allah. Y en esto, invito a adorar a Allah, aprendemos 2 cosas, 2 beneficios. Primero, que se debe invitar al monoteísmo.
Adorar a Allah, no adorar a otro, sino adorar a Allah. No adorar a piedras, animales, etc., sino a santos, a profetas, a ángeles, a tumbas. Invito a adorar a Allah. Ad'u ila Allah. Segundo beneficio, aprendemos la sinceridad. ¿Por qué? Es decir, no invito a que me conozca a mí la gente. Yo invito a que la gente conozca a Allah, no a que me conozcan a mí. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos profesores, musulmanes, predicadores, etcétera, que lo que hacen a la hora de enseñar es buscar fama para ellos mismos. Y ahí tienes a los cientos de youtubers que salen en internet, en redes sociales, que cada uno se inventa una cosa para tener más y más seguidores. Esta gente no invita a Allah, a conocer a Allah, invita a que la gente les conozca a ellos. El camino del profeta dice, invito a que la gente conozca a Allah, adore a Allah, no que me conozcan a mí. He hecho esto, he hecho lo otro, he ido ahí, he ido ahí. El camino de la gente que sigue al profeta es que invitan a Allah subhanahu wa ta'ala, invitan a conocer a Allah, invitan a conocer a Allah. Y no a que conozcan a su personalidad, o a que conozcan a su grupo, a su secta, tal como muchos hay que han formado sectas. Están a favor de los sectarismos, de dividirse grupos, y cada uno tiene su líder en cada secta, y cada uno invita a su hizb, a sus sectas, a sus grupos. Y nosotros no tenemos sectas en el Islam. El Islam revelado, no el cambiado, no el tergiversado. El que reveló a Allah es uno. No tiene sectas, ni grupos, ni desvíos. Es uno, el que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo entendieron los sahaba, sus compañeros. Pero ves que esta gente no invita a Allah, invita a conocer a sus grupos. Y cuando te ven que estás interesado, te dicen, vete, vámonos, es que tenemos un grupo, si quieres te metemos con nosotros, tenemos nuestras reglas, nuestros requisitos, tienes que firmar aquí, tienes que firmar esto, lo otro, te tienes que comprometer a esto y lo otro. El Islam está en contra de esos. Esos son sectarismos, grupos desviados, sectas. Nosotros estamos en contra de eso, porque eso no es Islam. Y después dice, por eso de los beneficios que aprendí de mi sheikh, de mi querido sheikh Saleh ibn Abdullah al-Husaymi, hafidhahullah ta'ala, esto es un beneficio que tengo marcado en el alma, que tengo marcado en el corazón. Dice, los profesores y los sabios, los eruditos o los sheikh, predicadores engañados por la vida mundana, no son solo aquellos que hablan y cualquier cosa para complacer al gobernante de turno. No, también están aquellos que hablan para complacer a las masas, para complacer a la gente. Ve que a la gente le gusta esto, es halal, puedes hacerlo. Ve que a la gente le gustaría que esa cosa estuviera prohibida, dice, está prohibida en el Islam. Ve que la gente, las masas quieren esto, se puede, no pasa nada, se puede. ¿Para qué? Para ganar seguidores. Dice, esos también están engañados por la dunya, por la fitna. Esos profesores y shuyukh también han caído en la fitna, porque quieren complacer a las masas, a la gente, no a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el sheikh, nuestro querido sheikh Saleh al-Husaymi, siendo que los profetas fueron enviados con aquello que beneficia a la gente, no aquello que gusta a la gente. Los profetas fueron enviados con aquello que beneficia a la gente, no con aquello que gusta a la gente. Porque los profetas quieren lo mejor para ti, aunque te disguste a primera vista, pero buscan lo mejor para ti, hermano y hermana. Por tanto, la ley dice, este es mi camino, invito a la adoración a Allah, a la basira, a la ilm, con conocimiento, con sabiduría. Este es un requisito para hacer da'wah, para enseñar el Islam. Antes os dije que mencionaremos más requisitos y condiciones para hablar del Islam, para enseñar el Islam a los demás. Dijimos primero que hay que tener rahma, misericordia con la gente a la que estamos enseñando. Por eso de tú vas a ir al infierno, a ti tú no sabes a qué vas a decir, estoy casi seguro que tú al paraíso no vas a entrar. Esto no es tener misericordia con la gente.
esto no es tener misericordia por la gente. Esto es espantar a la gente. Esto es ahuyentar a la gente. Y la segunda condición es invitar con conocimiento. Si no tienes conocimiento de algo, está prohibido que hables de ello. Del mismo modo que de las condiciones para rezar, para hacer el salat, es que tengas el wudú, es que hayas realizado la ablución. Lo mismo para enseñar el Islam, es que tienes que tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, no puedes hablar de aquello, enseñar lo que no sabes. Del mismo modo que si no tienes la ablución, no puedes rezar, aunque quieras. Hermano, es que estoy perezoso de hacer la ablución, estoy cansado, pero me gustaría rezar. Es que amo rezar y ir a la mezquita. Lo siento, hermano, por más que lo ames, tienes que hacer la ablución. Tienes que hacer el wudú. Si estás cansado, lo siento. Si estás perezoso, no, es que no tengo ganas. Acabo de jugar, ahora he ido a correr, a hacer deporte, estoy cansado. Quiero ir a rezar directamente, es que me gusta el salat, la mezquita. No, tiene sus condiciones. Lo mismo la da'wah. Es que me gusta enseñar el Islam a la gente. Sí, te gusta, pero hay que tener conocimiento. Es el shart, porque lo dice esta ley, ya no lo digo yo. Dice Allah, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Subraya, عَلَى بَصِيرَةٍ, عَلى بَصِيرَةٍ. ¿Qué quiere decir عَلى بَصِيرَةٍ? عَلى عِلْم, عَلى يقين, con certeza, con conocimiento. Dice Allah, dice el profeta, en boca del profeta, dice, tanto yo como quienes me siguen, dice el profeta, invitamos a adorar a Allah con conocimiento, tanto yo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, como quienes me siguen, como los musulmanes que me siguen, también ellos invitan a Allah con conocimiento. Sí, fijaos, hermanos, todos aquellos que se ponen a hacer vídeos de Islam y nunca ves que hablan de Allah, de invitar al monoteísmo. Porque el profeta dice que la característica principal, lo primero, es enseñar el monoteísmo. Ves que hablan de miles de temas, pero de que hay que adorar solo a Allah, de que no hay que suplicar a otro, etcétera, nunca hablan de ello. Y ahí te das cuenta quién está siguiendo el camino del profeta de verdad y quiénes no. A la luz de esta ley que estamos tratando. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Glorificado sea Allah. Subhanallah significa tanzihullah an kulli ma la yaliqu bihi. Es decir, negar que Allah tenga algún defecto, todo aquello que sea negativo con respecto a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando decimos subhanallah, estamos diciendo que Allah está libre de todo defecto, de toda imperfección, de toda cosa negativa, de toda cosa que sea mala, etcétera, etcétera, despreciable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que Allah es todo perfección, Allah subhanahu wa ta'ala, y no soy, termina la ley diciendo, y no soy de los que asocian a Allah, es decir, de los que adoran a otros con Allah. Yo solo adoro a Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda prueba que nos menciona aquí el tema que estamos tratando es un hadith, es un bellísimo hadith que tiene muchos beneficios. Dice en árabe, os lo diré en árabe, lo tenéis ahí traducido en español, el segundo hadith, el primer hadith en la hoja. Dice عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Es un hadith que está tanto en Sahih al-Bukhari como en Sahih Muslim. Por tanto, es un hadith autentiquísimo. Lo más alto que puede ser un hadith de autenticidad y de veracidad. Dice este hadith Ibn Abbas, que era un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez envió a Mu'adh ibn Jabal, un compañero del profeta, lo envió a un país a hacer da'wah, a enseñar el Islam, a educar a la gente en el Islam, donde
al Yemen, lo envió al Yemen, que está al sur de la península arábica, al sur, el Yemen. Y le dijo a Muad, irás a un país, a una zona donde hay gente del libro, es decir, cristianos y judíos. Gente del libro, es decir, personas cuyos profetas recibieron un libro. Moisés recibió la Torá y a Isa, Jesús recibió el Injil, el Evangelio. Por eso se les llama gente del libro, Ahl al-Kitab. Entonces le dice Muad, mira, vas a ir a una zona donde hay gente del libro. Le dice, y aquí viene la prueba de todo lo que estamos enseñando y hablando hoy. Dice, y que lo primero, lo dice en español, y que lo primero lo que les debes enseñar, lo primero a lo que los invites, tiene que ser adorar únicamente a Allah. Lo primero. No le dijo, bueno, mira a ver si en ese país tienen otros inconvenientes, otros problemas. Primero empieza por esos problemas y ya después aparca este tema de adorar a Allah, déjalo para después, cuando soluciones eso. Dijo, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. O Muad, que lo primero que los enseñes sea que adoren únicamente a Allah. Dice después, y si te hacen caso en eso, ya recién entonces enséñales que deben rezar 5 veces al día. Es decir, mientras no reconozcan únicamente a Allah, que debe ser adorado, no hace falta que les hables del zakat, del salat, ni del zakat, ni que deben dejar de beber alcohol, etcétera, etcétera. Eso, déjalo eso. Lo primero es lo primero. Le dice, si te obedecen en eso, en que reconocen y adoran únicamente a Allah, recién entonces enséñales que tienen que rezar 5 veces al día a lo largo del día y la noche. 5 veces al día. Dice después, y si te obedecen en eso, es decir, rezan 5 veces al día, recién entonces enséñales que tienen que dar el zakat. En español, el azaque. Así se llama en español. Zakat es en árabe. En español tenemos una palabra en el diccionario de la Real Academia Española para zakat, que se llama azaque. Azaque, el zakat, que es la caridad obligatoria. Entonces le dice a Muad, no le hables si no empiezan a rezar, ni se te ocurra hablarles de otros temas. Hasta que empiecen a rezar, ya entonces les hablas de que tienen que dar el zakat, de que tienen que sacar esta caridad obligatoria. Y le dice después, y si te obedecen en eso, es decir, empiezan a dar el zakat, entonces ten cuidado, le dice, ten cuidado, no, enseñales el zakat. ¿En qué consiste el zakat? Le dice, que me había saltado una frase, consiste en recolectar el dinero de los ricos de ese país, los que tienen dinero en ese país, y dárselo a los pobres. Eso es el zakat. Recolectar el dinero de los ricos y dar a los pobres una cantidad. Ahí están sus requisitos, sus condiciones, etcétera, etcétera. Y dice, y ten cuidado de recolectar, de coger de la gente los buenos animales que tengan, los buenos bienes que tengan. Porque estarías siendo injusto con ellos, estarías oprimiéndolos. Y tienes que saber que la súplica, le dice, y ten miedo de la súplica del oprimido. Ittaqi da'wat al-madlum, ya Mu'adh. Wattaqi da'wat al-madlum. Ten miedo de la súplica que haga contra ti alguien al que le hayas hecho una injusticia, al que le hayas oprimido. Pues la súplica del oprimido, entre ella y Allah no tiene barrera, no tiene ningún velo, va directamente a Allah. Toda persona que ha sido oprimida, que se le ha tratado injustamente por alguien y suplica contra ese alguien, esa súplica va directamente a Allah, sea quien sea. No, como dicen algunos extremistas, y esto está en contra del Islam, no, si esa persona no es musulmana, miéntele, puedes tratarla injustamente, puedes robarla, pues si no es musulmán, no pasa nada, puedes robarla. No es así. Está prohibido, está siendo injusto.
y esa persona, aunque no sea musulmana, si suplica contra ti siendo musulmán, Allah te puede castigar también. Allah te va a enviar una desgracia por haber cometido una injusticia con ese vecino tuyo, cristiano, judío, ateo, sea quien sea. No porque no sea musulmán y hasta puedes hacer lo que te dé la gana. Dice aquí el profeta: "Wattaqi da'wat al-mazlum", o Mu'adh, teme la súplica de al que has tratado injustamente. Teme, "Wattaqi da'wat al-mazlum", pues esa súplica sube directamente a Allah. No hay barrera entre esa súplica y Allah subhanahu wa ta'ala, sea quien sea esa persona. Estos son los modales del Islam. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, decimos que envió a Mu'adh, a este gran compañero suyo, al Yemen, Mu'adh ibn Jabal, un grandísimo compañero del profeta. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Mu'adh, después de rezar, lo cogió de la mano y le dijo: "Oh Mu'adh, juro que te amo por Allah. Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. Oh Mu'adh, juro que te amo por Allah". El profeta se lo dice a Mu'adh, para que veáis qué gran categoría tenía Mu'adh. Y Mu'adh, el profeta en su época, mientras estaba vivo, el profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, a Mu'adh lo hizo que sea el imán de una mezquita ahí en el pueblo de donde era Mu'adh. Entonces Mu'adh rezaba con el profeta, por ejemplo la Isha rezaba con el profeta, y después se iba a su pueblo a rezar de ellos el salat. Lo esperaban la gente de su pueblo para que venga Mu'adh y rece de ellos. Fijaos, era imán de una mezquita con el profeta vivo, el profeta estando vivo, y Mu'adh ibn Jabal era imán de su gente, de su pueblo, para que veas cuánto confiaba el profeta en él, en Mu'adh ibn Jabal. Por eso le dijo: "Ya Mu'adh, inni la uhibbuk", o Mu'adh te quiero. Entonces decimos que Mu'adh lo envió el profeta sallallahu alaihi wasallam al Yemen para invitar a la gente, como dice aquí: "فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". ¿Y por qué le dice: "Y no cojas, cuando recolectes el zakat de la gente, no cojas lo mejor de sus riquezas"? Porque antiguamente, en época del profeta y en siglos posteriores al profeta, el zakat del profeta sallallahu alaihi wasallam tenía a funcionarios, por llamarle de una forma, recaudadores que iban a los pueblos, a la gente, a recoger el zakat. Porque el zakat no solo se da en dinero, nosotros conocemos en dinero, también el zakat se da por animales, por tener camellos, por tener toros, vacas, por tener ovejas, corderos. Entonces, estos funcionarios del profeta sallallahu alaihi wasallam, del Estado musulmán en Medina, pues iban a la gente que tenía riquezas y veían cuántos corderos tienes, cuántos tal, y cogían lo que correspondía a cada cual. Lo que le correspondía a cada cual lo recogían. Esta gente, estos empleados, estos funcionarios del gobierno, es decir, del Estado musulmán, de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dice a Mu'adh: ten cuidado de coger lo mejor de sus riquezas. Por ejemplo, si él tiene un toro muy bueno y tal, que le va a servir mucho de lo mejor, وَكَرَائِمْ جَمْعُ كَرِيمَ وَهِيَ النَّفِيسَ وَأَحْسَنْهَا. Es decir, si alguien tiene un toro muy bueno, que es el que tiene depositado en plan de que este toro le va a ayudar más en el negocio y tal, no se lo cojas tú y lo dejes ahí tirado sin nada. Y ni tampoco cojas lo peor de esos animales, porque lo peor no le va a servir al pobre. Si coges lo mejor, perjudicas al dueño de esas riquezas, y si coges lo peor, perjudicas al pobre. No le vas a dar al pobre un cordero cojo, tuerto y demás, lo peor, venga esto para el zakat, sino que coge del medio, de lo normal. Ni cojas lo mejor, ni cojas lo peor, coge lo normal.
lo normal. Y así era el zakat antiguamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía sus funcionarios, recaudadores que iban a la gente, a los pueblos, la gente de dinero, y ellos mismos le hacían los cálculos: tú tienes tal, 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 te corresponde tal, dame. Tú iban a otro pueblo: tú tienes tal, 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 te corresponde tal, dame. Y iban a Beit al-Mal, al tesoro público del Estado musulmán en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y con ese dinero se ayudaba a los pobres. Y en este hadith nos menciona un tipo de personas a los que va dirigido el zakat, que son los pobres, el fuqara. Pero nosotros sabemos por el Corán que hay 8 tipos de personas a los que se le da el zakat. Ahora no vamos a hablar de eso, porque para eso, inshallah, en un futuro vamos a dar clases sobre el fiqh del zakat, del salat, de todo eso. Ya explicaremos estos temas. Pero hay otros tipos de personas a los que se les da zakat. Entonces está el faqir. El hadith nos menciona al pobre, el que no tiene nada. Y hay una diferencia entre faqir y miskin. El miskin es el que tiene algo, tiene un poco, pero no le llega. Pero el pobre es que no tiene nada. El faqir, el miskin se llama necesitado. Y faqir se traduce como pobre. Pobre no tiene nada. Y miskin tiene un poco, sí tiene, pero no le llega. Incluso puede tener un trabajo, tiene una casa a su nombre, un coche a su nombre, pero sigue siendo miskin, sigue siendo pobre. Y ahí tenéis la surat al-Kahf: dice Allah: وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. En surat al-Kahf Allah dice: y en cuanto a ese barco, era de unos pobres que trabajaban en el mar, eran marineros. Fíjate, eran marineros, tenían trabajo y tenían un barco a su nombre, y tenían trabajo, y aún así Allah dice que son mesequín, son pobres. Por tanto, tú puedes tener un trabajo, puedes tener un dinero, algo a tu nombre, y aún así que no te llegue. Y si tú eres miskin, y se te puede dar el zakat. Entonces aquí el profeta le enseña a Mu'adh de cómo se saca el zakat. Y la pregunta, y después le dice que ten miedo de la súplica del oprimido, del que no trates a la gente justamente. Y nos puede surgir una pregunta aquí, y es: ¿y por qué el profeta? Porque el hadith termina, ¿por qué el profeta no le mencionó el ayuno de Ramadán ni ir a la Meca a hacer el Hajj? Porque está enseñándoles el Islam a la gente. Nosotros sabemos que el Islam son 5 pilares: el Shahada, el Salat y el Zakat, el ayuno de Ramadán y el Hajj, la peregrinación. A Mu'adh solo le dijo que les enseñe 3 cosas: Shahada, que tienen que rezar, y tienen que dar el Zakat. Pero no le dijo que tiene que hablarles del Siyam y del Hajj. Los sabios han mencionado muchas razones de por qué no le ha dicho eso el profeta, pero la que más me convence y veo la más correcta es la que dice: el profeta Mu'adh lo envía al Yemen en el año 10 de la Hijra, في السنة العاشرة من الهجرة وفي شهر ربيع الأول. Lo envió en el mes de Rabi' al-Awwal. Y a Ramadán todavía le quedaba varios meses. Ramadán es el 9º mes y Rabi' al-Awwal es el 3º. Entonces le quedaban varios meses a Ramadán. Entonces es como que el profeta le dijo: cuando ya llegue Ramadán, porque hay que ir bitadarruj, hay que ir enseñando el Islam gradualmente, poco a poco. Y el Hajj mucho menos, porque el Hajj está en el último mes del calendario del año, en el año 12, en el mes 12. En el número 12, el último mes del año es el mes en el que se hace la peregrinación. Entonces, como todavía esos meses no habían llegado, ni el Ramadán no había llegado, ni el Hajj no había llegado, por eso no se lo enseñó a Mu'adh, que se lo diga a la gente del Yemen. Y con esto aprendemos que a la hora de hacer da'wah hay que ir poco a poco, bitadarruj. Por eso dice: فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si te hacen caso en esto, recién enseñales lo otro. Si te hacen caso en esto, recién enseñales lo otro. Por eso, del grave error que cometen muchos hermanos musulmanes, tanto en los países de habla hispana, ya sea aquí en España como en Latinoamérica, México, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera, es que cuando alguien entra al Islam, un nuevo musulmán, dice, viene a la mezquita, hace la shahada, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan rasulullah, le dan una lista de todas las cosas prohibidas que tiene que dejar. Mira, esto está prohibido, no hagas, ni se te ocurra hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni otro. Tienes que hacer esto. Esto es un error. Esto es un error. Estás espantándole a esta persona. Él tiene que ir poco a poco, tal como el profeta le enseñó a Mu'adh. Primero
háblales de la ilaha illallah. Y si te hace caso, enséñales el salat. Ya está, salat nada más. No le hables de más cosas. Cuando ya domine el salat, enséñale lo siguiente. No le des una lista de que tiene que hacer todo, dejar todo de la noche a la mañana, porque el profeta mismo le dijo a Mu'adh cuando le envió al Yemen, le dijo, tanto a él como a Abu Musa al-Ash'ari, otro sahabi, le dijo, yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. En español es un hadith sahih. Le dijo a Mu'adh y a Yemen, facilitad las cosas, no las compliquéis, no las dificultéis. Dad buenas nuevas a la gente, alegrad a la gente, bashira, alegrad a la gente, haced feliz a la gente. Wa la tunaffira, no los espantéis. Si vais a enseñarles, no les espantéis. Es decir, ceded, que uno ceda a otro, que uno complazca al otro, y no nos diferenciéis. Nosotros los musulmanes, eso es lo que necesitamos, estar unidos. Y el profeta, ese es el consejo que le da a Mu'adh y a Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. Con esto termino, y el último hadith, y termino con este hadith. Le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam un día a Ali, le dijo, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Le dijo una vez a Ali, para hablar de la importancia de enseñar el Islam a la gente, de hacer da'wah y hablar de la ilaha illallah, le dijo, oh Ali, que sepas, juro por Allah, que si Allah guía a través de ti a una sola persona al Islam, es mejor que todas las posesiones que puedas tener, de camellos rojos en esa época y de hoy en día, de cualquier posesión que sea muy valorada por la gente, que tú logres que una sola persona, por tu causa, se haga musulmana o musulmán. Eso para ti, dice el profeta, es mejor que todas las posesiones, bienes, riquezas que puedes tener, porque lo has salvado de las cadenas del shirk, de las cadenas de la oscuridad, de adorar a otro que no es Allah, y lo has llevado a la luz de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nos haga antorchas que iluminan a la gente, que enseñan los buenos modales, las buenas virtudes y que guían a todo el mundo. Amén. Que Allah os bendiga. Hasta el miércoles que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.